Así que bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro programa al señor Agustín Laje. ¿Cómo le va, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Perfecto, acá Lisandro Tovares te saluda. La verdad que es un honor hablar con vos. Muchos que fuimos liberales de hace mucho tiempo, yo te escuchaba en 2017, por ahí. Y es un honor hablar hoy con vos. Eh, Muchas gracias. no, eso te lo quería decir. Y otra cosa es, ¿cómo ves la batalla cultural en la Argentina hoy? ¿Y por dónde pensás que estamos en ese proceso? Bueno, mira, Argentina se ha convertido en el país que ha enfrentado decididamente lacras culturales que hoy se conglomeran en lo que se denomina la agenda woke o la militancia woke o simplemente el wokeismo, que es básicamente el rejunte de microconflictos que son asusados por las izquierdas y por las nuevas izquierdas, sobre todo por las izquierdas progresistas, y que nadie se les había parado de frente hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las militancias feministas, que si uno lo mira de cerca quedaron completamente fuera de juego en Argentina. Ya no es cool ser feminista, ya no es cool tener pañuelitos verdes, ya no es cool hablar lenguaje inclusivo, ya no es cool ir a marchas feministas. Es decir, si hoy tuvieran que convocar una marcha feminista, yo te puedo asegurar que juntarían como mucho el 10% de lo que juntaban hace 3 o 4 años, cuando estaban además impulsadas financiera y políticamente y logísticamente por el Estado. Lo mismo ocurre con la ideología de género, que es otro componente de las agendas culturales woke, que se impulsó desde el Estado argentino tanto durante la época de Mauricio Macri como después durante Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que fueron impulsadas todavía con más fuerza. Eso hoy ha quedado también fuera de juego. No se está financiando ninguna comparsa LGBT, no se están financiando los mal llamados cambios de sexo, que en realidad son mutilaciones genitales. No se está hablando, insisto, más lenguaje, el mal llamado lenguaje inclusivo en la administración pública. También todo lo que tenía que ver con la ideología de género quedó fuera de juego. Luego tenés otros tipos de ideologías que son parte del wokeismo, que han tenido menos éxito en Argentina, pero que también han quedado desterradas con Milei. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos explotó el tema racial con George Floyd, como en Argentina no tenemos prácticamente población negra, el último censo da alrededor de 0,4% de población afro en Argentina, el kirchnerismo se inventó de que, bueno, no había negros en Argentina, pero sí había conflictos raciales porque había marronidades, y que entonces el hombre blanco argentino era racista con el hombre marrón argentino, y de hecho esta ridiculez fue impulsada a través de distintos seminarios, congresos y foros que no tuvieron gran éxito porque era tan ridículo el planteo que no trascendió, pero como quiera que sea, nada de eso existe hoy en la Argentina de Javier Milei. El otro punto cultural, y perdón que me extienda, pero es que la pregunta que hiciste es bastante amplia, el otro punto cultural es el de la criminalidad. Fíjate, por ejemplo, lo que significa el abolicionismo penal en un caso tan concreto como el que está viviendo en este momento Colombia. En Colombia, un sicario de 15 años fue entrenado para asesinar a Miguel Uribe, que es el precandidato presidencial de la derecha del Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe. Y lo primero que hizo Gustavo Petro fue salir a defender al delincuente, al criminal de 15 años, diciendo que era un pobre niño a quien había que proteger. Esto grafica muy bien lo que significa el abolicionismo penal en general. Para el abolicionismo penal, la víctima no es la víctima, sino el victimario. Hay una inversión lógica en ese sentido. Quien dispara, quien roba, quien delinque, en realidad no es un victimario, sino que es víctima de la sociedad que le ha oprimido y lo ha empujado a convertirse en un delincuente. Esta doctrina, la doctrina Zaffaroni, que ha sido instalada por Zaffaroni desde hace mucho tiempo en Argentina, también ha sido desterrada por una nueva doctrina que se puede resumir en cárcel o bala, cárcel o
salida para los delincuentes. Entonces, cuando vos ves de cerca temas de seguridad, temas de género, temas étnicos, temas raciales que fueron tan agitados por la izquierda en Argentina y en todas partes, bueno, donde ha sido contrarrestada esta agenda cultural ha sido precisamente en la Argentina de Milei. ¿Hay posibilidad, ahora y les dejo a los chicos, ¿hay posibilidad de que esto sufra un retroceso o crees que es un camino que ya está esta senda marcada y no se vuelve a todas estas cosas? Al contrario, yo creo que esto va a profundizarse cada vez más, porque cuando Javier Milei gana la presidencia estaba en muchos sectores de derechas la duda de si esto solamente iba a significar un cambio de rumbo económico o si iba a haber realmente una batalla cultural contra todo lo que ha avanzado la izquierda, que no solamente es destrucción económica, sino destrucción de las relaciones sociales, destrucción del lenguaje, destrucción de los vínculos, de las identidades. Si Javier Milei iba a dar una batalla cultural también en ese terreno. Y esa prueba de fuego ya fue consumada hace rato, es decir, ya hemos visto que Milei tiene una voluntad de dar batalla cultural y no reducirla simplemente a un conjunto de ideas económicas. Y dado que en octubre hay elecciones y que va a haber una recomposición de la relación de fuerzas en el Congreso y que además todas las encuestas anticipan que la Libertad Avanza, de no mediar ningún imponderable, ganaría, digamos, de una manera bastante cómoda las elecciones de octubre, y dado que esto le otorgará más músculo legislativo, del poco músculo legislativo que tiene ahora la Libertad Avanza, solo 15% de diputados y 9% de senadores, entonces es de esperar que las reformas más profundas, no solo en economía, sino también en materia cultural, vengan en la segunda parte del mandato de Milei. A todo lo que te comentaba hay que agregarle otros episodios muy claves a la hora de constatar la voluntad político-cultural de Milei en, por ejemplo, haber eliminado el INADI, esa policía del pensamiento que tuvimos tanto durante el kirchnerismo como durante el macrismo. O, por ejemplo, revisar los años 70, en los dos 24 de marzo que le han tocado a Javier Milei presidir el país, hubo un mensaje clarísimo desde el gobierno nacional en favor de una mirada revisionista de los años 70, o por ejemplo en recortar todas las dádivas y todos los subsidios al mal llamado sector de la cultura, que no vive de la cultura sino que vive del Estado. Claro. No son trabajadores de la cultura, son parásitos del sistema público. Entonces este tipo de ejemplos que los podemos, digamos, extender casi hasta el infinito en lo que se ha hecho solo en 2 años, para mí constatan que la voluntad de cambiar la cultura en Argentina hacia un horizonte de libertad está confirmado y que se va a profundizar en los años que vienen. Agustín, ya que nombraste esto de la revisión de los años 70, este programa está todo el tiempo revisando los 70 porque la tenemos a Cecilia Pando de panelista, tenemos ese lujo y honor, así que ahora ella te va a preguntar, pero quería mencionarte eso. Este es un programa que siempre revisa todas las décadas, pero sobre todo la del 70. Hola Agustín, ¿cómo estás? Excelente, buenas tardes. Excelente. Hola. Soy Cecilia. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo te voy a hacer Sí, Ceci, claro. una pregunta más personal. Vos sos uno de los principales referentes de la batalla cultural en Argentina y en el exterior. Apoyaste y seguís apoyando el gobierno de Javier Milei. ¿No te preocupa que si a Javier Milei le va mal en su gestión, que esperemos que eso no pase, porque todos estamos esperanzados que el país salga adelante con él? Bueno, ese fracaso puede arrasar consigo el proyecto cultural más amplio que vos venís impulsando hace años, más allá de la política partidaria. Mira, mucha gente me lo ha planteado, en su momento lo hablamos también con Nicolás Márquez y nos dimos cuenta de que en realidad este es el momento para apoyar y empujar todo lo que se está haciendo, porque no sabemos si va a haber otra oportunidad. De hecho, para ser francos, nunca nos pensamos que hubiésemos tenido una oportunidad como esta. Es verdad. Entonces, claro que sería mucho más cómodo, digamos, estar por fuera diciendo, no, yo no me mojo, yo no me meto en el barro, yo no voy a apoyar con tanta determinación lo que se está haciendo, porque entonces puedo perder mi público, puedo perder mis lectores, pero eso sería una consideración egoísta. La política es el arte de lo posible. Si yo tuviera que esperar a que llegue una persona
al poder, con la cual coincido al 100% en absolutamente todo lo que hace en todo momento, en todo lugar, todo lo que piensa, bueno, entonces la realidad es que yo no podría hacer política en ningún sentido. Tal cual. Si yo tal no cual. hago política, a ver, y esto es importante que se entienda, yo no soy un político en el sentido de que no tengo ningún cargo político, no soy candidato a nada, ni siquiera todavía estoy afiliado a La Libertad Avanza, imagínate. Lo Sí. que yo hago es tratar, en calidad de intelectual público, apoyar el rumbo de un gobierno con el cual coincido en un, no sé, en un 95%. Incluso si yo coincidiera con este gobierno en un 70%, también lo estaría apoyando, porque al final, si esperás una pureza inmaculada, vas a seguir esperando hasta la tumba, porque no la va a haber, no Perfecto. la va a ver. Sí, sí, Entonces, mira, yo con el caso del macrismo, por ejemplo, yo nunca lo apoyé decididamente, porque veía que el macrismo no llegaba ni al 50% de las cosas que yo pensaba. Ni al 50%, Claro, sí. mucho menos desde que se convirtió en Juntos por el Cambio, Cambiemos, Sí, o sí, lo que nos fuera. pasó a Esas muchos, alianzas sí. con el radicalismo. Exactamente. La Reta. Cuando era el PRO yo podía tener con esa gente la Reta, claro. Cuando era el PRO, bueno, uno podía tener, no sé, hasta un 65-70% de coincidencias, pero luego ellos hicieron una alianza, una coalición partidaria donde se convirtieron en un partido de centro inclinado hacia la centroizquierda. Ahora esto es muy distinto. El mileísmo es una fuerza de derecha, clarísima, que tiene obviamente sus matices, tiene Sí. sectores más conservadores, sectores más libertarios, sectores más nacionalistas, pero toda esta gente tiene que aprender a convivir y esta es una oportunidad única, con lo cual cierro, digamos, la idea con eso mismo. Yo no puedo estar esperando a que haya otra oportunidad y no meterme ahora a dar la lucha, porque hay que apoyar, hay que empujar y aparte, digamos, si no lo hacemos, si dejamos a Javier Milei solo, entonces ¿con qué cara después podemos levantar el dedo y decir fracasó? Si no le Totalmente. ayudamos Sí, sus sí. amigos, si no le ayudamos las personas verdad. que pensamos como él. Entonces, eso fue lo que a mí me empujó a decir, sí, yo, digamos, soy oficialista, apoyo lo que se está haciendo, y no tengo empacho de... Y otros han tomado también el mismo rumbo, por ejemplo, Nicolás Márquez. Sí. Nicolás Márquez, en su momento, pensó, bueno, a ver, pero si esto fracasa, entonces yo me hundo personalmente. Es que no estamos haciendo esto por nosotros, estamos haciendo esto justamente para cambiar el país. Totalmente, clarísimo. Hola Agustín, Patricio te habla acá. La verdad que antes de arrancar con mi pregunta, es un gusto entrevistarte a vos. Ya era una entrevista que queríamos hacer hace rato. Y también de mi parte te digo que te escucho desde el 2018 junto a Nicolás Márquez. Así que bueno, mi pregunta va a arrancar más del plano internacional y después voy a caer más en lo nacional. Mi pregunta es, ¿cómo ves lo que pasó en Twitter que seguramente estás enterado, con lo de Elon Musk y Donald Trump, esta pelea que se está dando por, no sé si debe ser un conflicto de intereses? ¿Y cómo lo ves a Milei parado entre medio? Porque la realidad es que se lleva muy bien con Donald Trump y se lleva muy bien con Elon Musk y la verdad que esta pelea no sé dónde lo deja parado, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que más que acá hay dos puntos para tener en cuenta. Por un lado, el punto ideológico. Lo que le reprocha Musk a Trump es que el proyecto de gasto llevado por los republicanos al Congreso norteamericano genera déficit fiscal, y que el acuerdo era imitar el modelo libertario que tiene lugar en la Argentina, donde lo que se busca es precisamente reducir el gasto público. Trump le responde que eso no es cierto, que en realidad es un recorte impresionante de gastos, que es un recorte de impuestos. Bueno, para saber quién tiene razón uno tendría que meterse y estudiar al detalle en qué consiste este proyecto. Yo no lo he hecho, con lo cual no te puedo decir si tiene razón Musk o si tiene razón Trump. Por otro lado está el problema de los intereses económicos.
O sea, no la ideología, sino los intereses económicos. Y es que el proyecto de los republicanos complica a las empresas de Elon Musk, porque recorta los subsidios que recibían los autos eléctricos en Estados Unidos. Y según Trump, esto es lo que realmente le habría molestado a un Elon Musk que ha visto sus negocios en peligro en los últimos meses, desde que él se incorporó a Doge, que es este organismo de recorte del gasto público en Estados Unidos. Él descuidó sus empresas y sus empresas empezaron a experimentar pérdidas económicas bastante serias. Y además, si este proyecto del Congreso le recorta los subsidios que recibía, entonces el argumento de Trump es que esto es lo que verdaderamente le molesta a Elon Musk. Ahora, ¿qué significa esto políticamente? Bueno, significa un quiebre que va a generar mucho daño, porque estamos hablando de dos personas extremadamente poderosas que si se empiezan a petardear, si empiezan a pelearse, podrían poner en riesgo muchas cosas. Tenés a uno de los hombres más ricos del mundo, por un lado, y por el otro lado al jefe del Estado más poderoso del mundo, Agustín, peleándose, otrora aliados. Agustín, una apreciación personal y te quiero preguntar a vos, que vos sos el que sabe de esto. Sí. ¿No crees que Elon Musk es como una especie de Soros, pero con otros intereses? También un gran globalista o una persona muy que simplemente está cuidando sus intereses. Mira, para ser globalista, lo que uno tiene que hacer es impulsar una agenda política en concreto, que es la de elevar a los organismos internacionales por encima de los estados nacionales. Esa es la definición de globalismo. Globalismo no es simplemente donar dinero. Claro. Globalismo es apoyar organismos supranacionales para que vayan adquiriendo cada vez mayor poder de agenda sobre los órganos estatales. Esto no lo ha hecho Musk, sino todo lo contrario. Ha apoyado a aquellos partidos que se han opuesto a la maximización del poder en organismos internacionales. O sea, técnicamente no es un globalista, a diferencia de Soros, que Soros, al contrario, él pone todo su dinero en organismos supranacionales y en partidos políticos que defienden lo que se llama la gobernanza global, que es precisamente el aumento del poder de los órganos supraestatales. Ahora, Elon Musk, por otro lado, no sería comparable todavía con Soros, porque él no ha puesto dinero para financiar, por ejemplo, ONGs de derechas. Claro. Lo que ha hecho Soros, una cosa sin ningún tipo de... A ver, Soros, para que te des una idea, ha donado más de 30.000 millones de dólares en los últimos años a ONGs y a grupos y agrupaciones de izquierdas. Sí, sí. Más de 30.000 millones de dólares. Elon Musk no ha donado plata para este tipo de causas. Lo que él ha hecho, como mucho, es levantar su voz y utilizar la plataforma X para hablar sobre estos temas y para apoyar a ciertos partidos políticos desde el discurso. Y si ha donado en los Estados Unidos a la campaña de Trump, ha sido uno de los máximos donantes. Entonces, no sería, a mi juicio, todavía comparable. Sí sería un caso interesante porque es uno de los hombres más ricos del mundo que públicamente apoya a la derecha, porque hay muchos hombres ricos que apoyan a la derecha económicamente, pero que no quieren que se sepa. O sea, está la hegemonía de las izquierdas que no quieren que se sepa. En cambio, Elon Musk lo hace públicamente. Ahora, para cerrar el punto, porque me habías preguntado por dónde queda Milei parado, sí. Yo te diría, Milei, obviamente esto es muy incómodo seguramente para él, pero yo creo que si tiene que elegir uno de los dos, tiene que irse por Trump, porque Trump es al final el que lidera a los Estados Unidos, claro, y Argentina sí. Lo que necesita, a ver, y lo que ha planteado como política exterior es alinearse de manera férrea a los Estados Unidos, con lo cual esto en realidad no tendría que modificar su política internacional, sí que va a ser una cosa bastante incómoda, pero en términos de política internacional no debería cambiar nada. Hola Agustín, mi nombre es Augusto. Yo te quería volver al tema de la batalla cultural. Ayer estuve hablando con una docente de la provincia de Buenos Aires, aunque ya no tienen el apoyo, digamos, nacional. En la provincia de Buenos Aires sigue dando la batalla a la izquierda, especialmente en los colegios.
Sí. Sí, totalmente. Lo noto que dentro de los colegios hay, no, no sé si la palabra es adoctrinamiento, pero bueno, ¿crees que el colegio se tiene que ocupar de, por ejemplo, temas de sexualidad de los chicos, de guiarlo para un cambio de sexo? Para mí no es así. Pero bueno, por lo que me contaba esta docente, hay de eso y bueno, creo que la batalla principal es en la provincia de Buenos Aires. Mira, lo hay en todas partes, más de lo que uno cree. El otro día, por ejemplo, en Córdoba, un repartidor de Rappi, que suele trabajar con un restaurante al que yo a veces voy, o sea, yo ya he hablado con él, me fue a buscar y me contó desesperado que a su mujer, cuando fue a parir a un hospital de la provincia de Córdoba, después de tener el hijo en los brazos, le dieron un folleto del gobierno de la provincia donde decía que, bueno, su hijo quizás no era un hijo, su hija quizás no era una hija, sino que eran otras identidades de género encerradas en un cuerpo diferente. Exactamente. O sea, y esto en Córdoba. Córdoba es una provincia bastante más conservadora que la de Buenos Aires. Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que sí, todo ese rezago kirchnerista, progresista, continúa existiendo, especialmente donde continúan ellos gobernando. En la provincia de Buenos Aires, desde luego que están utilizando, porque aparte es una caja de corrupción. Todas estas políticas de género han sido en realidad una excusa para robar plata. Ha sido una caja políticamente correcta para llenarse los bolsillos, nada más. Ha sido la gran excusa que han encontrado en los últimos años para robar con total impunidad. Entonces, ¿qué se pueda...? A ver, vos lo que me decís, yo creo que no se tiene que enseñar nada de sexualidad. Yo diría, en realidad, yo creo que hay un acuerdo mínimo de que una cierta educación sexual razonable, o sea, que en el marco de la cual se le puede enseñar a los niños exactamente cómo funciona el cuerpo humano en términos sexuales, qué significa una EPS, qué significa el embarazo adolescente, todo, a ver, digamos, con eso, a cierta edad, obviamente, no le vas a hablar de eso a los 5 años, pero a una edad prudencial, donde además se le den herramientas a los niños para evitar el abuso sexual, todo eso estamos todos de acuerdo, todos estamos de acuerdo. El problema es que ellos no se limitan a eso, ellos se extralimitan y ellos les empiezan a meter basura en la cabeza, les empiezan a confundir en su sexualidad y les terminan incluso recomendando el aborto como una salida viable a un embarazo. Esto lo hacen y sabemos que lo hacen. El problema es que no nos olvidemos que la Libertad Avanza es un partido nuevo, está gobernando hace menos de 2 años, hace 1 año y medio, y obviamente cambiar estas cosas que vienen instaladas desde el viejo kirchnerismo, desde antes de Mauricio Macri, por ejemplo, la ley de identidad de género, si mal no recuerdo, desde el año 2013. Es decir, toda esta basura viene instalada desde mucho antes. Sí. Y Macri la continuó. Y después el albertismo la intensificó, con lo cual no vamos a... Esto no es un interruptor que uno toca el botón y la luz se enciende, no. Esto es un proceso bien largo, hay que desmantelar todo el daño que se hizo y eso obviamente que va a tomar tiempo, pero estamos en camino de eso. Y Agustín, tengo una consulta. Al principio dijiste que estabas de acuerdo un 95% con el gobierno de Milei. Entonces yo quiero preguntarte por ese 5% simbólico, ¿no? ¿Hay alguna cosa de este gobierno que no estés a favor? A ver, déjame que lo piense. Porque yo te puedo marcar alguna diferencia ideológica que tengo, pero no en términos de políticas públicas, porque las políticas públicas que se han hecho ahora, la verdad me costaría encontrar una que yo diga, che, esto no va. En términos de políticas públicas, creo que todo lo que se ha hecho ha estado bien. Me cuesta de verdad encontrar un ejemplo. Ahora, en términos ideológicos, bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, yo no soy un tecno-optimista como lo es Javier, por ejemplo. Javier cree que toda evolución tecnológica conduce a una liberación de las cadenas humanas, digamos así, y que toda evolución tecnológica significa mayor estado de
mayor situación de bienestar. Yo soy un poquito más escéptico de esa idea. Creo que la tecnología no solamente sirve para beneficiar al ser humano, sino que también ha servido para oprimirlo. Es decir, cuando uno compara, por ejemplo, los fenómenos bélicos del siglo XX con las guerras de la Edad Media, te darás cuenta que la tecnología lo que te permitió fue, por ejemplo, crear bombas nucleares. Y vos me decís, sí, está bien, pero también la tecnología permitió avanzar en temas de salud, de alimentación, de cuidados, de movilidad, de transporte, sí, de acuerdo, obviamente. Pero el otro lado también es cierto, la tecnología sirve para liberar al ser humano, liberarlo de la enfermedad, de los pesares, del hambre, sirve para todo eso, pero también ha servido para oprimir al ser humano. Entonces, estas tecnologías nuevas que irrumpen en el contexto actual, todavía no sabemos hasta dónde pueden llegar y para qué se pueden llegar a utilizar, ¿no? ¿Te da Por miedo ejemplo, la vamos a poner el inteligencia caso de... Bueno, sí, porque puede generar cosas muy buenas, pero también podría usarse como una herramienta de dominación política. O sea, quien domina el código, por ponerlo de alguna forma, podría generar una manipulación ideológica, digamos, de un alcance inestimable. Si nosotros pensábamos, por ejemplo, que la televisión, y esto se lo pensó en la década del 90, en la década del 90, 80-90, Giovanni Sartori, un gran politólogo italiano, publicó un libro que hizo mucho éxito en la época, que se llamó Homo Videns, y él demostraba cómo la televisión era un instrumento de manipulación político-ideológica. Un gran libro. Claro, uno lo ve en el año 2025 y dice, si todo eso podía hacer la televisión, ¿cuánto más podrá hacer, no sé, la inteligencia artificial? Que se ha convertido en un régimen de verdad mucho más potente que el de la televisión. Sí, es que la gente pensaba que lo que veía en la TV era lo que era real. Claro. Toda la realidad estaba comprimida en la caja boba. Bueno, ahora es lo mismo, pero con la inteligencia artificial. Pero ¿no con crees lo que cual, es peor? soy un poquito escéptico. ¿No crees que es peor ya que en un futuro, Sí. no? Ponerle 20 años, la gente ya no va a saber que, o 10, o 5, y si la inteligencia artificial se mejora, la gente ya no va a saber qué es real, qué es mentira, o sea, se va a perder el concepto de Exacto. verdad. ¿Estuvimos hablando con agutilaje Exacto, o por con, eso te decía, o con una inteligencia artificial de agutilaje? Claro, ese es el asunto, ¿viste? Pasa todo Claro, eso. a ver, por eso. Ya, esos son temas que yo ya los escribí en el libro La Batalla Cultural, por ejemplo, que salió en el año 2022, pero en realidad lo escribí entre el año 2017 más o menos y el 21. Y sí, digamos, hablaba sobre el peligro para la noción de verdad, que implica una total virtualización de los hechos a través de esa enorme potencia que, insisto, todavía no conocemos hasta dónde puede llegar, que es la inteligencia artificial. Entonces yo, digamos, acá tenés dos formas de verlo, por el lado de la liberación que implica la tecnología y por el otro lado de la opresión que se podría generar a través de ella. Y hay autores que van más por un lado, autores más que van por el otro lado. A mí hasta cierto punto me genera dudas, me genera incomodidades. Yo utilizo inteligencia artificial para consultarle cosas, para sacarme alguna duda concreta y no mucho más. Pero hay gente que la usa, por ejemplo, para escribir un artículo periodístico entero, Claro, como sí, pasó sí. con los periodistas de La Nación recientemente. y lo peor es que se ¿Entendés? olvidan de Porque borrar. ya no es una cosa de... Se olvidan de borrar, ¿viste? Esto también está generando un problema en la pedagogía. Los profesores no saben todavía qué van a hacer con esto. Yo hablo mucho con docentes de todos los niveles y de todas las universidades, o sea, desde universidades chicas a grandes universidades internacionales, y hay algo en común en todos ellos, tanto los profesores universitarios, los profesores de posgrado, los docentes de escuela, es que no saben qué hacer con la inteligencia artificial. No saben qué hacer porque ya no saben muy bien en qué momento el alumno le está dando un trabajo que lo ha hecho él, Totalmente. cuando el trabajo no lo ha hecho él. La mayoría de las veces que les preguntan
algo sobre el contenido del trabajo, se terminan dando cuenta que no lo hicieron los alumnos, que no lo hicieron porque no saben responder ni siquiera lo que les ha escrito la inteligencia artificial. Entonces esto también es un enorme desafío en términos pedagógicos. Y Agustín, y ahí ves, insisto, ahí ves, digamos, la otra potencia de la tecnología, que también es embrutecer, porque esto te puede embrutecer bastante. Agustín, te traigo más al barro político de Argentina. Mucha gente pregunta o les gustaría el AGE 2003, cuando hay reelección, Gobernador de Córdoba. o gobernador. Me doy cuenta de tu ¿cómo se llama? Honestidad intelectual. Y quiero hacerte esta pregunta así. ¿Tenés aspiraciones políticas en la República Argentina? Mira, no, personales no, en el sentido de yo decir, che, ¿te gustaría? O sea, según qué significa aspiraciones. Si aspiración significa ¿te gustaría ser candidato a algo? Yo sinceramente te digo no. No porque no me preparé para eso, no porque mi terreno es bastante más amplio. Totalmente. Vos, para que te des una idea, yo 15 días por mes estoy en otros países. Yo tengo una visión global de la política, más no globalista. Por eso recién te decía, hay que diferenciar bien los términos. Yo creo que como la izquierda se ha articulado globalmente, la derecha no puede seguir pensando y actuando solo en la escala nacional. Tenemos que unirnos, tenemos que conocernos entre la derecha chilena, la derecha colombiana, la derecha peruana, la mexicana, la argentina, la ecuatoriana, y tener una estrategia común, así como ellos tienen una estrategia común. Entonces, vamos a ver, yo el rol que he cumplido en los últimos 7 años, más o menos, cuando empecé ya con un periplo internacional, ha sido el de tratar de uniformizar las estrategias, acercar a los actores, bajar una línea discursiva que opere de similar manera en los distintos contextos nacionales, y eso ha rendido fruto. Entonces, para mí entrar en la política nacional sería achicar mucho el terreno. Ahora bien, si el presidente Milei lo pide, como le dije a Ceci hace un rato, bueno, yo en ese sentido soy un soldado. O sea, si Milei, el comandante de nuestras ideas en este momento... La puerta no está cerrada. No, es que, mira, cerrar puertas en política es para que después te pasen archivo y te digan, pero vos dijiste tal y cual cosa. Sí. La vida no, a ver, vos no, a ver, te pongo un caso. Cuando nos conocimos con Cecilia, yo estudiaba ingeniería en sistemas. ¿Entendés? Si vos en ese momento me hubieses preguntado, bueno, pero vos aspirabas a ser un escritor que haga, no, pero no tenía ni la más pálida idea, ¿entendés? Ninguno los que te conocemos hace años, ninguno nos imaginamos que ibas a llegar hasta donde llegaste. Por eso siempre te digo que estamos totalmente orgullosos de vos, por todo el camino que hiciste, ¿eh? No, gracias, Ceci, muchas gracias. Cecilia te ama. A Ceci yo la conocí en la Plaza San Martín. En el año 2007 creo que fue, ya la conocí antes por sus cartas de lectores, pero en el año 2007 ya nos conocimos personalmente en la Plaza San Martín, que ya era también una de las organizadoras del acto de las víctimas del terrorismo, 5 de octubre. Me acuerdo. Imagínate, en 2007 yo tenía 18 años. Como 18. Mi hijo eras. Entonces... hijo más grande. Exactamente. Bueno, yo tengo la edad de Fran, ¿o sí, no? Tal cual, tenés la edad de Francisco. Sí. Agustín. Exacto, entonces bueno, cierro con eso, digamos, no sería tonto decirte no, cierro todas las puertas porque nunca se sabe. O sea, si Milei te dice, bueno, terminé mi segundo mandato, quiero que vos seas el candidato a presidente de La Libertad Avanza. Vos como soldado aceptás. Ojalá que no pase. Porque si pasa vas a tener que aceptar. Si pasa vas a tener que aceptar. Ojalá que no ocurra. O gobernador de Córdoba. Gobernador de Córdoba, Agus. Agustín, yo te quería preguntar. Ay, mira. Como embajador, digamos, de la libertad, ¿dónde ves los principales focos a nivel mundial de esta tendencia? ¿Dónde vos ves que encendieron, digamos? A ver. ¿Estuviste en Hungría? Mira, sin lugar a dudas. A ver, dentro de lo que es Europa, Hungría, sin dudas. Hungría, aparte, esta gente tiene muy claro lo que significa batalla cultural. Han creado instituciones para dar la batalla cultural impresionantes, que han funcionado muy bien y han transformado para bien a Hungría.
Luego tenemos en el caso americano, obviamente, Estados Unidos con el regreso de Trump. En el centro del continente está el caso Bukele, que es un caso muy particular porque él alguna vez se identificó con la centroizquierda. Sí, yo recuerdo. De hecho, él venía de una fuerza de izquierdas, pero bueno, al llegar al poder se dio cuenta que las buenas ideas no eran las de izquierda, y si quería recuperar la seguridad en su patria tenía que aplicar otro tipo de ideas. Entonces ha sido honesto intelectualmente. Y en el caso del sur, sin lugar a dudas, Argentina. Y Argentina, yo te diría, de los tres casos, bueno, en materia de seguridad el ícono en el mundo es Bukele, y en materia económica se está mirando mucho lo que pasa en Argentina, en todas partes. Y te digo porque yo, digamos, suelo estar mucho afuera, conozco prácticamente todos los países de América, mucho también de Europa, y todo el mundo sabe perfectamente quién es Milei, todos están mirando qué pasa en Argentina, todos están impactados con los números, o sea, la reducción de la pobreza, la neutralización de la inflación, el déficit fiscal aniquilado, el equilibrio fiscal. Bueno, todo eso ha impactado mucho afuera y la gente conoce de Argentina, sabe lo que está pasando en general. Vos te tomás un taxi en España, por ejemplo, y si le sacás el tema al taxista, vas a ver muy bien quién es Javier Milei, qué es lo que pasó con la inflación en Argentina, qué es lo que está pasando allá. Entonces, Argentina es un faro en este momento para la región, y vienen tres contiendas políticas claves que vamos a tener que mirar muy de cerca, que es la de Chile a finales de este año, donde puede volver la derecha. La otra es el año que viene en... Antonio Kast, ¿no? ¿Se está postulando? Sí, bueno, tenés dos candidatos de Kaiser, exactamente, Kaiser y Antonio Kast, y José Antonio Kast, que yo creo que se van a tener que unir, yo creo que se van a tener que unir. Separados van a estar bien complicados, ojalá que se unan. Y luego tenés, en el caso de Colombia, elecciones el año que viene, y después también tenés el año que viene elecciones en Perú. Estos tres países son claves porque eran la resistencia al Foro de Sao Paulo años atrás, allá por el año 2015, armaron el Grupo de Lima, y después ellos mismos terminaron eligiendo a líderes de izquierdas, ¿no? Entonces ahora puede volver la derecha tanto en Colombia, en Perú, como en Chile. Y si Argentina tiene semejantes aliados, bueno, la potencia internacional de nuestras ideas ya va a ser mucho mayor. ¿Cómo ves a Uruguay con el volantazo que dio? Porque salió de un presidente, digamos, con una tendencia derecha, lo votaron justamente... Centro, diría. Sí, bueno, de centro. Bueno, es que eso, a ver, a mí no me sorprendió porque es parte del ciclo que siempre genera la centro derecha en todas partes. Es el ciclo de siempre, no me voy a meter contra una cultura izquierdizada e izquierdizante, voy a seguir replicando todo lo que en materia cultural han hecho mis enemigos porque no me animo a dar esa batalla, y al final de la gestión pierden el poder. Esto es lo que ha pasado con el macrismo, es lo que pasó con el piñerismo, es lo que pasó también en Colombia en el caso de Iván Duque, es lo que pasó con el PAN en México, fue un gobierno tibio en España con el PP. Bueno, claro, porque ellos dicen, bueno, llegamos al poder, ¿qué hacemos? Bueno, saneamos un poquito las instituciones, nos portamos un poquito mejor que la izquierda, tenemos mejor presencia internacional, y hasta ahí llega. Sí. Bajamos quizás algún impuesto, pero tampoco mucho, y todo lo sustancial se mantiene tal como estaba. Entonces, ¿qué es lo que cambian? Las formas, pero no los contenidos. Por eso es tan absurda la crítica al mileísmo por las formas, porque justamente al mileísmo no le importan las formas, lo que viene a cambiar es el contenido. El fondo. Porque todos los que han llegado para cambiar las formas, pero no el contenido, simplemente han gobernado para después entregarles el poder a sus enemigos. Es lo que igual, Agustín, partes. Insisto, en todas partes. ¿No crees que se tendría que a veces calmar un poco con las formas el presidente? Mira, es que eso es lo que lo llevó al poder. Cuando la fórmula funciona, la tenés que mantener. Okay. O sea, eso es Milei. Y él llegó al poder por las formas y por las ideas. Pero no solo por las ideas, también por las formas. Sí. La gente se vio reflejada en un tipo que estaba harto, que decía las cosas sin pelos en la lengua,
que se puteaba de manera directa con todo contra lo que la gente despreciaba. Entonces, mira, a ver, te pongo un caso con números. ¿Vos sabés, por ejemplo, que las encuestas de opinión están dando que más del 75% de los argentinos tienen una opinión pésima sobre el periodismo? Entonces, cuando vos ves que Milei dice no digamos lo suficiente a los periodistas, en realidad él está en consonancia con la opinión pública. Está totalmente en consonancia. Sería absurdo pedirle no te metas con los periodistas porque las formas, y hay que ser educado. Pero ¿por qué? Si la gente está harta de ese tipo de sector corporativo que siempre ha sido intocable en la Argentina. Quizás no es más, no sería mejor hablar de una casta periodística, porque nosotros acá, bueno, estamos ejerciendo periodismo. Es que él habla de eso. Claro. Sí. A ver, obviamente es una generalización. Es una generalización. Vos como persona que estudia filosofía, pero vos como una persona de estudio, sabés que las generalizaciones cristalizan el pensamiento y son peligrosas. Sí, pero en política todo es generalizable. Ese es el problema. El discurso político es un discurso de generalizaciones. Entonces, a ver, es como que yo te diga, el kirchnerismo es el partido de los corruptos. Bueno, sí, también es una generalización, porque dentro del kirchnerismo probablemente haya gente que no haya robado nunca nada. Y muchos están en la libertad, muchos se fueron a la Libertad Avanza. Mucho caso, bueno, hay gente, pero ojo, pero ojo, esto fue dicho desde la campaña política. O sea, ¿qué se dijo en el espacio de Milei? ¿Y qué dijo el propio Milei? Todos aquellos, no importa de qué espacio, a qué espacio hayan pertenecido, si quieren venir a la Libertad Avanza para apoyar esta agenda, tienen las puertas abiertas. Y fue lo que se dijo ahora después de Cava, después de las elecciones de Cava. Entonces no es un giro inesperado, no es una especie de toma y daca por debajo de la mesa. Esto fue dicho. Claro. Esto fue dicho claramente. Y, a ver, y es esperable que así sea, porque si vos asumís el control de un Estado en bancarrota, con un partido nuevo, es muy difícil pensar que con tu partido nuevo vas a poder sacar adelante ese Estado en bancarrota. Tenés que abrir el juego con una condición, y la condición es ideológica. Es, si querés apoyar estas ideas, hacemos tabula rasa. A mí no me agrada, evidentemente, ciertos nombres, pero en la medida en que esos ciertos nombres empujen estas agendas, bueno, es parte de lo que se dijo desde el momento uno, que iban a tener lugar. Tal cual. Agustín, bueno, quería contarte, ya te vamos liberando, hoy es el primer año de este programa, hoy cumplimos un año, así que de verdad es un honor haberte tenido en la verdad que un lujo, y quería agradecerte porque yo me acuerdo en 2017, por ahí me juntaba con mis amigos, y una época totalmente de izquierda, y yo nunca fui de izquierda. De derecha casi Soy de derecha, centro derecha, no soy sumamente libertario ni nada, pero me acuerdo que escuchaba tus discusiones, con tus debates, y digo, al fin alguien que está diciendo por lo menos lo que pienso, y en ese momento no éramos varios, entonces éramos pocos, y es como un alivio. Entonces yo quería agradecerte, estoy medio nervioso ahí que estoy hablando con vos, pero de verdad quería agradecerte por el gran grano de arena que pusiste en todo esto, y cómo representaste la opinión de muchos de nosotros, así que es un honor para nosotros haber hablado con vos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación y por este diálogo que hemos tenido. Les mando un gran abrazo y bueno, gracias por lo que están haciendo. Feliz año entonces. Muchas gracias. Sigan así que necesitamos buenos periodistas, buen periodismo como el que están haciendo ustedes. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, señor Agustín Laje con nosotros. Adiós. Bueno, vamos a una publicidad de Radio nota. Sí. Bueno, vamos a una publicidad de Radio Symphony, que estamos 12 minutos tardes, y enseguida volvemos con Si hay plata no se vayan.